Vamos a orar. Padre, es muy fácil escuchar voces humanas y voces de otras personas. Es muy fácil escuchar tantas voces que hay hoy, que todo el mundo tiene la verdad. Tantas voces por el internet, tantas voces por la radio, por la televisión. Es muy fácil escuchar todas esas voces. Y es muy fácil descuidar no escuchar la tuya, porque estamos concentrados escuchando otras voces. Estamos enfocados en otras voces. Pero ¿cuál es el punto, Señor, de escuchar otras voces o voces humanas? ¿Cuál es el beneficio que nosotros podemos tener? No hay ningún beneficio para nada. Hay tantas opiniones y hay tantos pensamientos que están circulando por ahí y muchos de nosotros como creyentes estamos aceptando esas opiniones que flotan por ahí, por las redes sociales. Y no dedicamos tiempo personalmente, Señor, para escudriñar tu palabra, porque tomamos por sentados las cosas que aprendemos los sábados y los domingos. Tomamos por sentados, nos consideramos cristianos por esos pocos minutos que se expone tu palabra. Y descuidamos nuestra relación personal contigo durante toda la semana, Señor. Queremos escuchar lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor, en tu palabra. Queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Por lo tanto, Señor, oramos esta tarde para que solo a ti podemos escuchar. No con nuestros oídos externos, pero con nuestros oídos internos también, Señor. Para que nuestras almas puedan escucharte y recibir tu palabra y la pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor. Y que tu palabra penetre hasta en el fondo de nuestros corazones y que nos lleva a una convicción verdadera para traer un arrepentimiento verdadero en nosotros. Te suplicamos, oh Padre eterno, ayúdanos hoy a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el sábado pasado estuvimos hablando, empezamos la introducción del Evangelio según Juan. Y vimos algunas diferencias, y vimos algunas similitudes, vimos algunas omisiones, y vimos algunos agregados que se pueden encontrar en el Evangelio según Juan. Alessandro, ven, siéntate aquí, por favor. Aquí delante. Así me controlas esta cosa, por favor. Génesis. Siéntate, hija. No, espera, Alessandro. Génesis. Siéntate. Me voy a enojar. Siéntate. Y se ríe. Bueno, hermanos, que el Señor le bendiga. El sábado pasado estuvimos viendo, empezamos con la introducción del Evangelio según Juan. Y estuvimos viendo las diferencias y las similitudes que existen y las omisiones y los agregados que existen en los cuatro relatos los cuatro relatos del Evangelio. Hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vimos los cuatro similitudes y las diferencias que existían. Y estuvimos hablando de lo que enseña Marcos y de lo que enseña Mateo y de lo que enseña Lucas y de lo que enseña Juan. Que entre todos estos relatos no es que hay cuatro evangelios en sí.
No existe 4 evangelios. Existe un solo evangelio contado por 4 personas totalmente diferentes. Y cada uno tiene un público diferente a quien contaba su historia. Todo sobre la vida de Jesús. Pero cada uno tenía un público diferente y el contexto o la manera de presentar este mensaje es un poquito diferente de los demás. Pero hablamos también de los evangelios sinópticos, que hablamos de Mateo, Marcos, Lucas, que son evangelios que tienen algo específico. El punto donde se dirigen es similar. Son idénticos a la manera de expresar la vida de Jesús. Pero vimos también que Juan destacó completamente su manera de presentar a Jesús, no como los evangelios sinópticos. Así que vimos que son 4 relatos de la biografía del Señor Jesús y cada uno de ellas tiene un enfoque dependiendo a la persona o el grupo de personas a quien el evangelio fue dirigido. Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, empezando con la historia de Jesús desde su nacimiento, incluyendo sus antepasados. Mateo fue a la profundidad. ¿Por qué? Porque él se estaba dirigiendo a los judíos. Él estaba escribiendo su evangelio a los judíos. Por eso que él tuvo que volver a los antepasados, hablando de Abraham, para que los judíos puedan entender que Jesús es este hijo de Abraham, descendiente de David, que Dios había prometido. Así que es la manera que Mateo introduce al Señor Jesús. Si usted lee el Evangelio según Mateo, verás que es muy intenso. Empieza con una genealogía muy impresionante, diciendo de dónde viene Jesús. También tenemos a Marcos, que presenta al Señor Jesús de una manera diferente, porque él estaba escribiendo a los romanos. Muestra a Jesús como un siervo y decidió limitar su biografía a los 3 años del ministerio del Señor Jesús, comenzando desde el bautismo que Jesús tuvo con Juan el Bautista. Así que él no fue tan lejos, solamente los 3 años del Señor Jesús, demostrando a los romanos que, oye, este hombre que ustedes mataron o que murió en la cruz era el Hijo de Dios. Así que él empezó hablando de Jesús solamente a partir del tiempo que Juan el Bautista le bautizó. Y Marcos intentó mostrar que Jesús era el Hijo de Dios o Hijo de los hombres, como el hombre entre los demás hombres, que no era cualquier hombre, era un hombre especial entre los demás hombres. Y por eso que él tiene un límite a la hora de explicar sobre la vida de Jesús. Solamente Jesús al ojo del público, Jesús como una persona que tenía influencia sobre las demás personas, como sobre mujeres o sobre como hombres. Lucas, en su parte, quien escribía a los griegos, presentó a Jesús como el Hijo de Dios para los hombres. Sabes que Jesús es el Hijo de los hombres, pero no el Hijo de Dios. Él presentó a Jesús como el Hijo de los hombres y empezó sobre la historia de Jesús más atrás que Mateo y Marcos, perdón. Así que Lucas fue mucho más atrás que Mateo y Marcos y empezó con el nacimiento de Jesús y volvió hasta Adán. Así que él empezó hasta desde Adán, demostrando que Jesús es este descendiente de Adán que Dios prometió cuando hubo la caída en Génesis capítulo 3, que Dios le dijo a la mujer que uno de sus descendientes vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Así que Lucas llevó la historia de Jesús desde ese tiempo mismo en el huerto de Edén. Así que Lucas dijo que voy a empezar para demostrar que Jesús es el Salvador del mundo y por eso que tiene tanta genealogía de la vida de Jesús. Si miramos esas 3 presentaciones de la vida de Jesús, todas son correctas. No son presentaciones Mateo, Marcos y Lucas. Presentan a Jesús de la manera totalmente cierta y la manera correcta. Pero recuerda que cada uno tiene un público diferente y por eso que ellos lo presentan así. Pero cuando nosotros llegamos a Juan, Juan no presenta a Jesús de una manera limitada. Juan lleva al Señor Jesús de mucho más lejos que Mateo, Marcos, Lucas, ¿sabes? Mucho más lejos que Adán. Así que Juan no era cualquier hombre, era un hombre que tenía ya casi los 80 años de edad. Y él había conocido a Jesús personalmente por más o menos unos 63 años. Él tenía una relación íntima con Jesús. Anduvo con Jesús durante 3 años y cuando Jesús subió al cielo, él mantuvo una relación con el Señor Jesús en espíritu.
Así que llegó el turno de Juan. Y Juan empezó a demostrar, si uno empieza, lo que vamos a ver hoy, Juan capítulo 1, vamos a leer solo el versículo 1 al versículo 4, o el versículo 5, que es impresionante. Juan demuestra que Jesús no es cualquier persona. No solamente es un descendiente de Adán y de David, ni es un descendiente de Abraham. Jesús mismo es el Hijo de Dios. Esa es la manera que Juan presenta a Jesús. Presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Así que uno puede preguntarse que qué pensaría Juan en el momento que él escribía. Seguramente que él se pensaba, a ver, ya tenemos la escritura de Mateo, tenemos la escritura de Marcos y de Lucas. Y ahora, ¿dónde puedo empezar a hablar de Jesús para exaltarle de la manera que Él es digno? ¿Hasta dónde puedo ir? Y él mismo seguramente se dijo a sí mismo, voy a ir mucho más atrás de los demás 3 evangelios. Así que voy a empezar desde el principio de la Biblia, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es Génesis capítulo 1. En el principio, dice Génesis capítulo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Es ahí que Juan empezó su evangelio, lo que vamos a ver hoy. Así que Juan fue más atrás de lo que nuestra mente puede imaginar. Solamente piensa por un momento. Intenta retroceder con su mente en un punto donde empezó su comprensión o su mente puede llevarle a pensar. Se dará cuenta que sus pensamientos son limitados. Llegará un momento que usted no tenía conocimiento, quizás a la edad de Génesis de 2 años o a la edad de 3 años, que las cosas después de esta edad, la gente ya no se acuerden tanto. Pero Juan no solamente fue ahí. Juan fue mucho más atrás de que Dios creó todas las cosas. Que en el principio, antes de nuestro principio, no el principio de Dios, antes de nuestro principio, Juan nos presenta que Jesús ya estuvo ahí. Así que lo que vamos a leer hoy solamente será, como les he dicho, Juan capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 5. Porque esos 5 pasajes se puede escribir hasta no sé cuántos libros solo para exponer la vida de Jesús y no será ni suficiente los libros para donde vamos a escribir. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 a 5. Dice, en el principio la palabra ya existía. En algunas versiones es, en el principio el verbo ya existía. Pero es Nueva Traducción Viviente que estoy usando, así que si ves alguna diferencia con la suya, no es que haya una diferencia, solamente es las palabras que cambian, pero el contexto en sí es lo mismo. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. En el principio, la palabra ya existía. Así que Juan fue más lejos de lo que nuestra mente puede llegar a imaginar. Más lejos que nuestra imaginación puede llegar a imaginar. Usted imagínense cualquier cosa. Intenta llevar su propia mente lo más lejos posible. Más lejos de la creación. Nos dice que Jesús ya existía. Así que no estamos tratando con una persona cualquiera. No estamos llamando Señor a una persona cualquiera, es lo que Juan está enseñando. Que no estamos llamando a una persona cualquiera, no estamos confiando a una persona cualquiera. Estamos confiando y estamos hablando, o yo, Juan, estoy hablando de una persona que antes del principio de la humanidad, él ya existía. Es una manera excepcional, hermano, que Juan tiene para empezar su evangelio. Porque leemos los demás evangelios. Nadie habla así de Jesús. Nadie presenta a Jesús de una manera tan extraordinaria como lo hace Juan. Aunque las 4 narraciones, hermanos, sinceramente, todas las 4 narraciones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque todas ellas fueron inspirados por el Espíritu Santo, sí que lo fueron, cada autor
fue guiado de una manera totalmente diferente por el Espíritu Santo, dependiendo al público a quien ellos estaban hablando. Cada autor recibió una revelación diferente de la persona de Jesús. Juan, la revelación que él recibió es una revelación totalmente diferente de lo que recibieron los demás. Los 5 versículos de Juan nos revelan algunos conceptos personales de la vida de Jesús. Cosas que los demás, o Mateo no nos revela, Marcos no nos revela, ni Lucas nos revela. Por eso que Juan empieza su evangelio diciendo que antes de que todo comenzara, antes de que el mundo en sí comenzara, no en el principio, cuando él habla de en el principio, no es el principio de Dios, es nuestro principio. Y nuestro principio, cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1:1 que haya luz, Juan está diciendo que en este principio la palabra ya existía. Así que antes de que el mundo fue creado, la palabra en sí ya existía. Jesús ya estaba ahí. Y eso es completamente diferente de lo que los demás evangelios relatan. Ese es algo que nuestras pequeñas mentes no pueden asimilarlo. Por eso que hay personas que les cuestan aceptar el hecho de una fuerza o de un Dios más superior que ellos. Quien existió mucho más antes que todas las demás cosas. Por ese hecho, uno puede preguntarse, entonces, si en el principio la palabra ya existía, ¿quién creyó a Dios? Uno puede hacerse esa pregunta. ¿Quién creyó a Dios? Como yo le dije a mi hijo la otra vez, que si uno se hace esta pregunta de quién creyó a Dios, uno debería preguntarse también, ¿dónde empieza un círculo? Si uno puede decir, si yo le enseño un círculo, le pregunto, ¿dónde empieza ese círculo? Si alguien puede decirme que el círculo empezó aquí, el círculo será una respuesta, perdóname la expresión, pero tonta o estúpida. Porque el círculo en sí, mirando ese círculo, nadie puede saber exactamente el punto donde empieza este círculo. Es la misma pregunta si uno se pregunta, vale, si Dios existía antes del principio, ¿quién lo creó? Como un círculo no tiene principio, Jesús o Dios en sí no tiene ningún principio. Él es eterno. Él siempre ha existido. Él siempre ha existido con su Hijo. No tiene principio ni tiene fin. Él es eterno. Así que no estamos confiando en cualquier persona, porque si Dios tuviera principio, significa que la vida eterna y sus promesas tendrán principio. Y si algo tiene un principio, tiene que tener un fin. O sea que la vida eterna y las promesas de Dios tienen un fin. Así que confiamos en un Dios que no tiene principio, un Señor y Salvador que no tiene principio, tampoco tiene fin. Así que todo lo que Él, que es eterno, prometa, tiene que ser promesas eternas. No pueden ser promesas limitadas. Así que es lo que Juan nos está diciendo, que no estamos tratando con una persona aquí que empezó como cualquier ser humano en el vientre de su madre después de 9 meses. No, antes de que él fue formado en el vientre de su madre, antes de nuestro principio, antes de que ustedes y yo fueron creados o pensados, él ya existía. Esa es la persona con quien estamos tratando. ¿Y cómo podemos explicar la vida de una persona así? Es imposible. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos hasta llegar a pecar intentando de resumir quién es Jesús, porque es asombroso. Hay una respuesta muy simple para una persona que pregunta quién hizo a Dios o quién creó a Dios. Y la respuesta es más fácil, es esto. Es que Dios en sí no tiene ni principio ni fin. Dios desde la eternidad hasta la eternidad ha existido, no tiene principio ni fin. Toma esto, hermanos, como una verdad absoluta. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios siempre ha existido desde la eternidad y seguirá existiendo hasta la eternidad. Así que si Jesús era el Hijo de Dios, entonces sería desde la eternidad que Él lleva existiendo. Si Él es el Hijo de Dios, significa que desde la eternidad, antes de que todo empezara, Él existía. Y siempre Jesús ha estado con el Padre y siempre estará con el Padre. Por lo tanto, nunca podemos empezar a describir la vida de Jesús como la nuestra, como lo hacen los demás. Que Jesús, hijo de David, hijo de esto. No.
Jesús es mucho más allá, es lo que Juan nos presenta en su evangelio. Por eso que Juan vuelve al principio del universo, volvió a la época que todo fue creado y Jesús ya estaba allí en el principio. Jesús estaba ahí antes de que se formaron las montañas, siempre lo ha sido y estuvo ahí con el Padre. Y eso nos da una visión totalmente diferente de la persona de Jesús. Así que ya no vemos a Jesús de la manera que Juan lo presenta como a un ser humano normal. Vemos a Jesús divino, a un ser divino. Le vemos realmente a la presentación de Juan en los 5 versículos que hemos visto que Jesús de verdad es el Hijo de Dios. Bueno, como dije antes, que hay algunos aspectos en esos pasajes que hemos leído, de Juan capítulo 1, versículo 1 a 5, hay algunos aspectos sobre la vida de Jesús que le convierte, escuche bien, hay algunos aspectos que convierte a Jesús en la única persona que puede hacer por ti lo que ningún otro hombre o persona puede hacer. Hay algunos aspectos de la vida de Jesús que le convierte en la única persona que puede hacer por ti lo que nadie más podrá hacer por ti. Si piensa que es una broma, si no lo cree, hermanos, vamos a examinarlo a la luz de la palabra. Los aspectos de la vida de Jesús, de quién es Él. La revelación que Juan nos da en esos 5 versículos nos revela que Jesús es la persona perfecta para hacer por ti lo que nadie más en toda tu eternidad podrá hacer. La primera habla de la eternidad de Jesús. Juan nos dice que en el principio la palabra ya existía. ¿Qué quiere decir que la palabra ya existía? Que Jesús ya estaba antes de nuestro principio. Cuando empezó nuestro principio, Jesús ya estaba ahí. Hermano, yo me pregunto, imagínate que tiene un amigo que tiene un ordenador para escribir cartas, ¿sabes? El ordenador es una de la tinta que sale en los ordenadores, es la única tinta que nunca se agota. ¿A qué sí? Siempre escribes, durante 50 años puedes usar el mismo ordenador y la tinta nunca del ordenador se agota. Imagínate que tiene un amigo que tiene un ordenador y tiene otro amigo que tiene una máquina de escribir. Ahí las tintas esas se agotan porque usan unos... Y esa persona quiere abrir un negocio contigo. ¿A quién confiarás más que el negocio durará muchos años? Porque imagínate que vives en un lugar donde no hay esas tintas para las máquinas de escribir, hay solamente piezas para el ordenador. Uno apostaría más a aquella persona que tiene una máquina que su tinta nunca agota. Así que las promesas de Jesús, porque Él siendo una persona eterna, su vida nunca tuvo un principio, su vida no tiene ningún fin. Así que podemos confiar, es lo que Juan nos está diciendo, que podemos confiar en las promesas de Jesús. Porque sus promesas son eternas. Las promesas de Jesús son eternas, no son promesas cualquiera. Así que la primera declaración de Juan aquí está hablando sobre la eternidad de Jesús. Es que Juan intenta regresar hasta donde nuestra imaginación puede llevarnos. Y él dice, ¿hasta dónde tu imaginación puede llevarte? En ese principio Jesús ya existía. Así que no hay ningún otro momento que tu imaginación puede llegar hasta llegar que Jesús no estaba. Jesús ya existía antes de nuestro principio. Por eso que Juan empezó diciendo, en el principio la palabra ya existía y ni empezó a existir. No es que Jesús empezó a existir en el principio. Juan está diciendo que antes del principio la palabra ya estaba ahí. No es que la palabra empezó a existir en nuestro principio. Así que la palabra que es Jesús ya estaba viviendo en gloria con el Padre. Porque la palabra en sí representa al Señor Jesús. La palabra en sí representa a la persona del Señor Jesús. Ya estaba viviendo en gloria con el Padre. Así que antes que todo fue creado, la palabra ya estaba ahí. La segunda declaración sobre la persona de Jesús que Juan nos da, habla de la palabra estaba con Dios, la personalidad de Jesús. ¿Con quién andaba Jesús? ¿Con quién estaba Jesús? Que la palabra estaba con Dios. La frase que se usa aquí para traducir estaba con Dios significa literalmente que estaban cara a cara.
¿Se acuerdan? En Génesis, en Éxodo, si no me equivoco, dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Así que Moisés estaba siempre en la presencia de Dios. Él no hablaba con Dios en escondite, pero él estaba en la misma presencia de Dios. Así que la palabra que se usa aquí para traducir que la palabra estaba con Dios, significa literalmente que Jesús estaba hablando cara a cara con el Padre, mirando al Padre y mezclándose con el Padre. ¿Sabe? Como amigos estamos cara a cara. Ahora estoy cara a cara con Alessandro. Así es lo que significa que Jesús estaba ahí con el Padre desde el principio. Ellos dos estaban hablando juntos. Así que Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí todo el tiempo con su Padre. Una cosa que tenemos que entender: Dios no se hizo Padre cuando Jesús vino al mundo. Es lo que Juan nos está diciendo. Que Dios no se convirtió en Padre cuando Jesús vino al mundo. Dios ya era Padre en la eternidad antes de que Jesús vino al mundo. Jesús ya era el Hijo de Dios, ya tenía comunión con el Padre, ya estaba con el Padre, ya era considerado el Hijo de Dios antes de nuestro principio. Así que Dios el Padre siempre fue Padre y siempre será Padre. Y no puede ser Padre al menos que tenga un hijo. ¿Sí o no? Uno nunca puede ser un padre a menos que tenga un hijo. Por eso Jesús decía: Padre nuestro que está en los cielos, Padre mío, porque tenía una relación con su Padre. Y él mismo se consideraba el Hijo de Dios. Y durante muchos años de mi vida también, yo no fui padre. Yo fui hombre normal hasta los 20 y tantos años que me convertí en padre. Así que durante muchos años de mi vida, 30 y tantos que me convertí en padre, pero yo no fui padre toda mi vida. Así que hubo un tiempo en mi vida que me convertí en padre, pero con Dios no era así. Dios siempre ha sido Padre y Dios siempre será Padre. Por eso que si miramos en Génesis capítulo 1, versículo 26, ahí no es una persona. Se nota que cuando creían el mundo, dice Génesis 1:26, que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los testigos de Jehová dirán que Dios estaba hablando con los ángeles aquí. Los mormones no sé lo que dirán, pero los testigos de Jehová dicen que Dios y solo Jesús dirán que Dios estaba hablando consigo mismo, que él estaba hablando parece que se miraba en el espejo y que Dios, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. No tiene sentido eso, pero hay gente que cree en eso, que Dios estaba hablando consigo mismo, y otros dicen que Dios estaba hablando con los ángeles. Pero sabemos que los ángeles no son a la imagen de Dios. Son espíritus mensajeros creados por Dios para servir a los que serán salvos. Es lo que dice la palabra. Así que los ángeles son espíritus mensajeros creados por Dios para servirle a Él y servir a los que serán salvos. Podemos ver que Dios usa muchos ángeles en la Biblia, como Gabriel, hemos escuchado de Gabriel, de Miguel. Hemos escuchado muchos ángeles que hacen un trabajo para el Señor. Son mensajeros, otros son guerreros. Así que debería haber sido una conversación aquí en Génesis capítulo 1, 26, de entre el Padre hablando con su Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Así que la Trinidad estaba teniendo, digamos, una reunión aquí en familia, que diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El tercer punto, o la tercera declaración que Juan nos da solamente en los 5 primeros versículos de Juan capítulo 1, es un punto que habla, una declaración que habla de la deidad de nuestro Señor Jesús, de su eternidad, de su deidad, de quién es Él en sí. Porque Juan lo pone bien claro: la palabra era Dios. Así que no dice que la palabra era uno de los dioses o la palabra era un Dios. Así que no hay ninguna otra declaración en el Nuevo Testamento tan poderoso como eso. Si leemos el Nuevo Testamento, no hay otra declaración tan poderosa como eso, que la palabra en sí era Dios. El Nuevo Testamento no registra otra declaración así tan poderosa. Así que no es que la palabra era un poco como Dios,
o que la palabra estaba lleno de Dios, o la palabra parecía a Dios, o la palabra tenía similitudes de Dios. No. Claramente Juan lo pone que la palabra era Dios. La palabra era igual a Dios, exactamente lo mismo. No había ninguna diferencia entre la palabra que es Jesús y el Padre. Así que Jesús no fue uno de los ángeles que fue creado por Dios. Y como les dije antes, los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel, si no me equivoco. Sí, es el arcángel Miguel, el hermano de Satanás, y que fue creado por Dios también. Ellos consideran a Jesús como uno de los ángeles creado por Dios, que Dios le manda a la tierra para venir a redimir al hombre. Eso de verdad, hermanos, es una blasfemia. Porque Jesús mismo creó los ángeles. Así que no puede estar comparando el creador con su creación. ¿Sabe? Eso es una gran blasfemia. Así que ellos creen que Jesús es uno de los ángeles creado por Dios. Pero lo que nos explica Juan aquí, que Jesús ni era inferior al Padre, no era inferior, ni era superior, eran igual. Era Dios, igual que el Padre. Así que lo que dice Dios, puedes decirlo, o lo que tú dices de Dios, puedes decir lo mismo de Jesús. Puedes decir que Jesús es santo, puedes decir lo mismo que Dios el Padre es santo. Jesús es bueno, puedes decir lo mismo que Dios el Padre es bueno. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios y era Dios desde el principio. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ver algo de Colosenses capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pablo dice aquí, como repitiendo, recuerda que Pablo recibió su enseñanza sobre la vida de Jesús por Jesús mismo. Jesús se lo reveló a él. Así que él tuvo esta audacidad. Pudo decir aquí que Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Así que él no está diciendo que Cristo es inferior, porque la Biblia nos enseña que Dios es espíritu. El Padre es espíritu y nadie nunca lo ha visto. Pero el Padre se refleja en el Hijo. Así que Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Y dice que Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas. Y es supremo sobre toda la creación. Así que Él está encima de toda la creación, porque todas las cosas fueron creadas por Él mismo. Y aparte de eso, mira lo que dice Filipenses capítulo 2, 6 a 9. Hablando de Jesús, Pablo sigue diciendo, el cual, ¿el quién? Jesús, por decir Jesús, o el cual, como pone ahí, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escúchame lo que dice, siendo en forma de Dios, porque Él mismo era Dios cuando Él vino, pero tomó la decisión a no aferrarse a eso para hacerse como igual a Dios, para morir por nuestros pecados, para vivir la vida que tenía que vivir la tierra. No, Él no tomó eso que vale, yo soy Dios, voy a vivir como un Dios entre los seres humanos. No, sino que hizo, se despojó a sí mismo, tomando forma de un siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios no es Dios quien murió en la cruz de Calvario. Es el hombre Jesús. Porque Pablo lo pone bien claro aquí, que Él tomó forma de hombre. Así que Él vivió como hombre. Desde el momento que dejó el cielo para venir a la tierra, tomó forma de hombre. Así que vivió como hombre, tenía hambre, tenía sed, tenía necesidades como cualquier ser humano, y murió como un ser humano para poder redimir los seres humanos. Porque Dios es eterno, Dios no puede morir. Por eso que cuando Él murió como hombre, resucitó como un hombre glorificado, ascendió al cielo, y ahora en el cielo Jesús sigue sentado a la diestra del Padre, no solamente como hombre glorificado o resucitado, igual Él es Dios.
Así que no tenemos a una persona en la presencia de Padre cualquiera. Tenemos a una persona que entiende y comprende nuestras debilidades, porque estuvo en nuestros zapatos, fue tentado como nosotros, pasó la misma dificultad de que estamos pasando. Sus amigos le dejaron tirado, sus compañeros le abandonaron, le crucificaron y le culparon por cosas que él nunca había hecho y le mataron por algo que él no había cometido. Así que cuando nos acerquemos en oración a Jesús, téngalo por seguro que Él te comprende. Téngalo por seguro que Él sabe de tus necesidades y te comprende. No es cualquier persona. La cuarta declaración que tenemos sobre Jesús aquí, en Juan capítulo 1, versículo 1 a 5, la cuarta declaración aquí está en el versículo 3. Que habla de Jesús, es el creador de todas las cosas. Dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. Eso es asombroso. Dios creó todas las cosas por medio de Jesús. Y nada fue creado sin Él. Así que ustedes y yo no estaremos aquí si no fuera por Jesús. Nada, este mundo no hubiera existido si no fuera por Jesús. Así que todo lo que existe fue creado por Jesús. Sin Él, nada hubiera sido creado. Nada estará existiendo ahora. Nada para nada. Por eso, mira lo que dice Salmos sobre esto mismo. Salmo capítulo 33, 6 a 9 dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en un enorme depósito. Que todo el mundo teme al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Qué asombroso. Él solamente habló y el mundo comenzó a existir. Todo apareció por su orden, porque Él ordenó. Y esta es una de las cosas que nosotros como creyentes nos falta. Esta reverencia, el temor al Señor. Nos falta ese temor de Dios. Pues es que cuando nos reunimos entre creyentes, parece que estamos en una reunión de vecinos o una reunión. No hay ese temor porque no tenemos esta perspectiva de quién, delante de quién nosotros estamos. Y no sé si os habéis dado cuenta cuando van a la playa y ves cómo viene el mar, viene hasta la orilla y luego llega a un punto y luego regresa otra vez. Uno se pregunta, qué inteligente el mar, solamente llega hasta aquí y luego... No es que el mar es inteligente, Dios lo designó así. Ahí dice, asignó los límites al mar. Así que cuando vas a la orilla, cada vez, y vas a la orilla del mar y ves como el océano viene bravo, parece que va a llevar a todo el mundo, luego llega a tus pies y se frena, y luego regresa, es porque Dios decidió que así sea. Así es asombroso de Dios. Pero que cuando entramos en el, vas al mar para nadar y vas entrando y poco a poco la profundidad vas entrando más profundo y llega a un punto donde es como entras en un depósito bastante más profundo y que todo va abajo. No sé si habéis visto documentales sobre el océano, la profundidad del océano y ver lo asombroso. Parece que hay un mundo más grande debajo de la tierra, dentro del mar, que lo que vemos aquí fuera. Porque hay como enormes depósitos, como tenemos ahí en El Salvador o en Honduras, las picas estas, que cuando viene el agua lo llenáis ahí dentro, o los guacales grandes. Así Dios tiene enormes depósitos ahí en el océano, en esas pilas, como pilas donde está almacenado el océano, que aun cuando llueve como llueve, nunca se llena, porque aun cuando vengas a la orilla, llega hasta tus pies cuando estás ahí tomando el sol, para los que van a tomar el sol, yo ya tengo suficiente. Pero llegando hasta ahí, el mar regresa otra vez a su punto, porque así lo había hecho o lo ha hecho el Señor. Eso es asombroso. Y aquí David está hablando de Génesis capítulo 1 también, que Dios creó todas las cosas. Pero mira también lo que dice aquí Colosenses capítulo 1 versículo 6. El apóstol Pablo lo pone así.
Porque por medio de él, ¿de quién? De Jesús. Por medio de Jesús, es lo que está diciendo aquí, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Así que antes de que los ángeles fueron creados, tal como dicen los testigos de Jehová que Jesús es uno de los ángeles, no. Antes de que los ángeles fueron creados por él mismo, él ya existía, dice Pablo. Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Nadie puede ver el viento, ¿no? Nadie puede ver el aire que respiramos, pero lo podemos sentir, sabemos que está ahí. Cosas visibles e invisibles, Dios los creó. Tales como los truenos también, los reinos, hablo de reinos espirituales, tronos espirituales, gobernantes espirituales, autoridades del mundo invisible, cosas que nuestros ojos no pueden ver. Satanás está ahí fuera, está trabajando. Como alguien dijo, Satanás con el tiempo ha cambiado su táctica. Antes se dio cuenta que cuando atacaba a la iglesia desde fuera con persecuciones, mucha gente, la iglesia crecía más cuando hay persecución, porque la gente se unía para orar, se unía para compartir lo poco que tiene. Ahora, ¿qué hace él? Ataca a la iglesia desde dentro. Desde dentro. Y tristemente puedo decir que está saliendo con la suya de momento, temporalmente, porque es temporal. Está saliendo con la suya temporalmente, porque desde dentro la iglesia está siendo destruido, pero grandemente. Así que Pablo dice que todo fue creado por medio de él y para él. Así que todo fue creado por Jesús y para él. Así que somos de él, le pertenecemos a él. Y el versículo 17 termina diciendo que él ya existía antes de todas las cosas y él mantiene unida toda la creación. Qué bonito. Jesús mantiene unida toda la creación. La eternidad con lo temporal en el cual nosotros vivimos. Él está ahí manteniendo todo unido. La quinta declaración del apóstol Juan, y en este pasaje de Juan 1, de 1 a 5, él habla que Jesús es la fuente de vida y luz. Jesús es la fuente de vida y luz. Juan dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Él le dio vida a todo lo creado. Así que Jesús es la fuente de la vida eterna. Así que nadie puede tener vida eterna sin Jesús. Podemos tener vida temporal. Podemos tener una vida temporal. Pero no podemos tener vida eterna sin Jesús. Para tener vida eterna necesitamos a la vida eterna misma. Y Él es una persona. Y es la persona de Jesús. Ayer, anoche de aquí, pero era como... Ayer era como viernes de Estados Unidos aún. Falleció mi tío que llevaba como 1 año y medio en coma. Después se despertó de coma y se quedó en un estado vegetal. Y teníamos esperanza, aunque estábamos orando con esperanza, aunque los médicos desde el primer día suplicaban o insistían desconectarle de las máquinas, que nunca saldrá del coma. Pero por la misericordia de Dios, la familia se reunió que no le vamos a sacar hasta que, si tiene que morir estando conectado a las máquinas, va a morir conectado a las máquinas. Y gracias al Señor que salió del coma, pero se quedó como en un estado vegetal, no podía reconocer a su familia y todas las demás cosas. Pero con el tiempo, él vivió así durante casi 1 año más y pico. Y bruscamente, creo que ayer, no estoy seguro, quizás hubiera sido un infarto, pero ayer se fue a la eternidad. Para muchos, la vida de él terminó. No, su vida acaba de empezar. Nuestras vidas realmente empiezan cuando dejamos este mundo. Todos nosotros moriremos algún día. Todos. Tenemos una cita que no podemos fallar. Y cuando Dios nos llama, cuando nos toca, nadie puede decir que no, déjame terminar ese arroz que aún se me está quemando, déjame terminar este crepes que estoy... No es que nadie tendrá tiempo para decirlo. Hoy estaba mirando con los niños las noticias, no sé si era ayer mismo, el embajador de bondad de Egipto, hoy mismo el embajador de bondad de Egipto se fue a Arabia Saudí y para unir los vínculos entre Arabia Saudí y Egipto. Y el hombre estaba dando un gran discurso agradeciendo al rey de Egipto por todo lo que él está haciendo, por esa gran iniciativa, y hablando se fue atrás y allí murió, delante de todos los grandes.
Es que la muerte en sí no tiene elección de quién es mayor, quién es grande, quién es pequeño. Cuando nos toca tendremos que ir. Pero la pregunta es, ¿conocemos a la persona de la eternidad que es Jesús? Si uno conoce a la eternidad que es Jesús, Él que estuvo antes del principio, Él es la vida eterna. Si le conocemos, podemos estar totalmente tranquilos y descansados cuando nos vamos de este mundo. Porque el verdadero problema para los que no lo conocen en esta vida empezarán cuando mueren. Porque muchos dicen, no, cuando le preguntan, si el infierno existiera, ¿dónde piensas que vas a ir? Me gustaría ir al infierno, ahí están los más guays, los famosos y esto. Si Dios le diera solamente 1 milisegundos del infierno para que lo vieran y regresan, les aseguro que serán los mejores evangelistas del mundo. Como les dije la otra vez, que gracias a Dios que Simón dudó que Jesús había resucitado. Y Jesús dijo, bienaventurados los que no me han visto y van a creer, o que no me han visto y creen. Así que nosotros que no hemos visto a Jesús resucitar, pero creemos que Él resucitó, y Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, y que si ponemos nuestra fe en Él, Dios nos regala la salvación. Bienaventurado y bienaventurada eres. Así que la quinta declaración de Juan aquí nos hace entender que Jesús es la fuente de la vida eterna. Así que Jesús es la fuente de la vida eterna, que la vida que hay en la humanidad, la vida que ustedes tienen, la vida que yo tengo, todo proviene de Jesús. Es la vida de Jesús que fluye en nosotros. La vida que entró en Adán. ¿Se acuerda? Cuando Dios creó a Adán, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre y él se convirtió en un ser viviente. Pero recuerda lo que Juan dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. Él dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. Es la misma vida que entró en Adán cuando Dios, Jesús mismo, sopló esta vida en Adán y Adán se convirtió en un ser viviente. Así que Jesús fue y es la fuente de vida eterna. Su vida trae luz en las almas que están espiritualmente muertas. Por eso que cuando a veces hablo con nuestra hermana, la señora Julia, me dice, Alex, las cosas que antes no le entendía, ahora la entiendo. Claro, Jesús trae luz. Él es la luz, Él trae luz. ¿Dónde entra la luz? ¿Qué pasa con la oscuridad? Sale volando, ya no hay oscuridad. Cuando Él entra en nuestras vidas, aquellas cosas que nosotros veíamos en la oscuridad que eran normales, como la gente que pasaban tiempo viendo cosas perversas o haciendo cosas perversas, ahora que están en Cristo, dice la palabra, que somos nuevas criaturas. Esta antigua vida en la oscuridad ya pasó, porque vino la luz. Donde está la luz no puede haber tinieblas. Donde están las tinieblas no puede haber luz. Es como donde viene el agua, donde no puede salir agua dulce y agua salada en la misma fuente. ¿Sabe? Uno tiene que ser superior al otro. La luz, cuando entra la luz en nuestras vidas, las tinieblas tienen que salir totalmente. Y no sé que su vida, la vida de Jesús, es lo que trae luz en las almas nuestras, las almas que están espiritualmente muertas. Y libera de la atadura y la condenación de nuestros pecados. Porque cuando creemos en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestras vidas son diferentes. La paz que tenemos, los que no podían dormir antes por tanta ansiedad, pero en Cristo Jesús tiene una paz que el mundo no puede ofrecer, que ni los medicamentos de sueño pueden ofrecer. Así que si no hay, escucha bien hermanos, escucha bien. Si no hay eternidad en Jesús, entonces Él no puede dar vida eterna. Si Jesús no fuera una persona que tiene, o una persona eterna, que si no estuvo desde el principio, entonces confiamos a una persona que no nos puede dar vida eterna. Pero no hemos visto que Él es eterno. Así que lo que Él nos puede dar solamente es vida eterna. Si no hay personalidad en Jesús, entonces Él no puede ser tu amigo y tu Salvador. Si Él no fuera una persona, ¿cómo puede ser nuestro amigo y nuestro Salvador? Si no hay amor en Jesús, entonces Él no puede perdonar tus pecados ni los míos, porque solo Dios puede perdonar nuestros pecados.
Y primero de Juan, y en primero de Juan nos dice que Dios mismo es amor. Dios es amor. Así que las 5 declaraciones que hemos visto de Juan, de la persona de Jesús, esas 5 declaraciones, hermanos, hace al Señor Jesús para ti y para mí la única persona que puede hacer por nosotros lo que nadie puede hacer. La única persona que puede darnos vida eterna, la única persona que puede perdonar nuestros pecados, que puede ser un amigo verdadero y un salvador, la única persona que puede amarnos es Jesús. Por esas 5 declaraciones que Juan nos da en esos 5 versículos de Juan capítulo 1. Ahora, en este punto, tengo que hablarle de una cosa. Mi pregunta es, o lo que quiero preguntarle es, ¿por qué Juan no dijo en el principio, por qué él no dijo que en el principio Jesús ya existía? ¿Por qué él no dijo así? ¿Por qué él no dijo que en el principio Jesús ya, hubiera sido más fácil, ¿no? Para todos, decir que en el principio Jesús ya que él está hablando de Jesús. Él hubiera dicho que en el principio Jesús ya existía. Eso hubiera sido mucho más rápido para que todos nosotros lo dejamos. Pero no, él no dijo en el principio Jesús ya existía. ¿Por qué? Porque él introdujo esta frase, la palabra. ¿Por qué no usó Jesús directamente para ahorrarnos el tiempo y la lectura? O para que sus oyentes entendieran que él está hablando de Jesús. ¿Por qué él tuvo que usar esta frase, la palabra? Es el primero de muchos títulos que uno puede ver en el Evangelio según Juan o en el Nuevo Testamento. Eso es un título solamente para Jesús. Que ese título de verdad nos hace ver el propósito por el cual vino Jesús. Porque la palabra, vamos a ver qué significa, por qué Juan tomó la decisión de usar esa definición de la palabra en sí. Hay 2 propósitos por el cual Juan empezó su evangelio así. Hay, supone poder decir que 2 motivos por el cual él decidió, en vez de decir en el principio Jesús ya existía, dijo en el principio la palabra ya existía. La primera razón es que el nombre de Jesús solo se le dio cuando él nació en Belén. ¿Se acuerdan? Él nunca existía como Jesús. Le pusieron el nombre Jesús solo en su nacimiento. Cuando el ángel Gabriel visitó a María en Belén, ahí cambiaron el nombre de Jesús, le pusieron un nombre. Así que el nombre de Jesús les dio solo cuando él naciera. Así que nadie lo conocía como Jesús, pero lo conocieron como Jesús solo después de que el ángel Gabriel visitó a María. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo da esos detalles. Y dice, después de que el ángel Gabriel le explica las demás cosas a María, bienaventurada eres entre todas las mujeres, después le dijo que y tendrá un hijo y le llamarás Jesús. Así que el Señor Jesús no se llamaba Jesús cuando él estaba en el cielo. Empezó a llamarse, tomó nombre de un ser humano porque tenía que identificarse con nosotros. Imagínase que él hubiera regresado, hubiera venido y le dieron su título celestial. Imagina, hubiera sido terrible, ¿no? Hubiera sido como más chocante. Pero dándole un nombre humano como Jesús, Yeshua, es fácil identificarle como un ser humano. Es fácil para que la gente llegue a conocerle como un ser humano. Es fácil que él puede llevar a cabo su misión como un ser humano, que es la redención de los seres humanos. Así que tendrás un hijo y le llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la tarea que ese hijo, el Señor mismo, creador de todas las cosas, está diciendo Juan, vendrá, tomará forma de ser humanos y tendrá que darle un nombre que es sobre todos los demás nombres. ¿Por qué? Porque él tiene una misión que es salvar a su pueblo de sus pecados. Así que Jesús no era Jesús antes
de venir al mundo. Le dieron ese nombre porque es un nombre de un ser humano para identificarse con nosotros. No describe lo que él hacía antes. El nombre de Jesús no tiene nada que ver con lo que él hacía antes cuando él estaba en el cielo. Por lo tanto, la palabra Jesús nunca se le usa para llamarle antes de su nacimiento en Belén o antes de que el ángel Gabriel visitara a María. Va a parecer una tontería decir que Jesús estaba ahí desde el principio. Imagínate Juan empezando diciendo que Jesús estaba ahí desde el principio, pero no había ningún nombre como Jesús. Es cierto, no existía ningún nombre como Jesús desde el principio. Así que él cambió su nombre cuando él vino aquí en la tierra. La segunda razón por la cual Juan no usa la palabra Jesús o el nombre Jesús, no hasta mucho más adelante cuando él está explicando sobre su vida, es porque él quería dar a Jesús un título que describe exactamente lo que Jesús venía a la tierra para hacer. Es que Juan quería darle un título que describe a Jesús lo que él venía a hacer aquí en la tierra, para que la gente sepa que no es cualquier persona que viene. Ese hombre que le llamamos Jesús viene para cumplir una tarea específica aquí en la tierra. Quería dar la descripción perfecta y el sentir en el idioma, porque llamándole Yeshua, la gente de ahí entenderían el nombre Yeshua porque era en el idioma que ellos hablaban en ese tiempo. Así que era el idioma griego en sí. Así que fue el Espíritu Santo mismo quien dio a Juan esa revelación. Y Juan lo puso bien claro. El Espíritu Santo mismo lo puso en el corazón de Juan a llamar a Jesús la palabra. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué Juan es la única persona del Nuevo Testamento que llama a Jesús la palabra? Como hemos visto, es un título bastante impresionante. Pero imagínense que tienes un amigo. O imagínate que sí, Alessandro es mi amigo. Llamo a Alessandro y quiero presentar a Alessandro delante de todo el mundo. Buenas tardes, le presento la palabra. ¿Qué cosa, no? ¿De qué me está hablando? No, es la palabra, es la palabra. Nadie lo había entendido. Por eso que él tenía que darle un nombre que identifica a los seres humanos. Porque si yo le digo a la gente, os presento a Alessandro, la gente, vale, Alessandro, es un nombre común, es un nombre común. Os presento a Mark, vale. Pero imagínate, os presento el verbo. ¿Qué es eso? La palabra, nadie lo va a comprender. Pero porque tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que la gente de ahí pudieran haber entendido. Así que es posible que uno puede tener un grupo musical que se llama, o un grupo de rock que se llama La Palabra, pero no el nombre de alguien aquí en la tierra. No creo que existe, porque en inglés, sobre todo nosotros allá en África, sobre todo los nigerianos, tienen la tendencia de tienen unos nombres impresionantes para sus hijas. Sunday, que es domingo, es un apellido aquí. Sunday, es precious, que es preciosa o precioso. ¿Qué más tiene? Tiene Boniface. Boniface, que es como cara quemada, si le quiere traducir en español. Hay muchos nombres que significan cosas que si uno le quiere traducir, te queda como, sus padres no indagaron para saber el significado de ese nombre. Por eso que es imposible usar, Juan no pudo haber usado o presentar a Jesús con un título que no le correspondía a él. Porque si él hubiera dicho que en el principio era Jesús, Jesús no estaba en el principio. Jesús en sí, el nombre de Jesús, él lo consiguió cuando él vino aquí a la tierra. Por eso que Juan tomó la decisión de decir, en el principio era la palabra. La palabra, la palabra. Ahora vamos a ver, hemos hablado demasiado de la palabra. Vamos terminando, hermanos. Hemos hablado demasiado de la palabra, Jesús es la palabra, Jesús es la palabra. Pero ¿qué quiere decir en sí que Jesús es la palabra? ¿Qué quiere decir en sí que Jesús es la palabra? La palabra
es un patrón. Esa es una definición que se lo voy a dar, si lo quiere apuntar. Si lo quiere apuntar. La palabra es un patrón de sonido que expresa, se lo voy a romper en castellano para que lo entendamos mejor, que expresa el pensamiento de la mente de una persona y entra en la mente de otra persona y proporciona un vínculo entre ellos. ¿Sabes? Es un patrón, es como un conjunto de sonidos que yo tengo en mi mente, la tengo en mi mente y la saco de mi boca hacia otra persona y esos mismos sonidos entra en los oídos de esta persona y hace que la persona comprende lo que yo lo quiero decir y puede haber comunicación entre los dos. Es que la palabra es un punto de unión, por llamarlo así. Es como un punto de unión. Es como un punto de unión. Un punto de unión o un punto de encuentro entre dos personas. Se lo explico porque veo caras ¿qué está diciendo? ¿De quién lo está hablando aquí? La palabra en sí es esta. Lo que yo le estoy hablando, no está, digamos, si yo quiero comunicarle algo sobre algo que me pasó, sobre algo que me molesta, sobre algo que quiero por vosotros, ¿qué tengo que decir? Tengo que hablar. Tengo que hablar un conjunto de sonidos. Lo que sale de mi boca son, digamos, sonidos. Porque si alguien que no entiende español me escucha hablar, pensará que estoy hablando tonterías, porque no entiende el idioma que yo estoy diciendo. Y solamente puede pensar que es un sonido nada más que estoy sacando de mi boca, porque hay idiomas así en el mundo que suenan como sonidos. Pero si alguien que me entiende, este conjunto de sonidos sale de mi boca, expresa lo que yo tengo, porque yo le estoy hablando lo que yo siento. Y ese conjunto de sonidos entra en la persona, por sus oídos, la persona a quien estoy hablando, esta persona recibe esos conjuntos de sonido y ahora comprende lo que yo siento y puede actuar conforme a lo que yo quiero que la persona haga. No sé si me entiende. Pero es que eso es, digamos, una manera fácil de entender lo que es la palabra. Así que la palabra expresa a una persona, expresa lo que yo siento dentro, lo que lo tengo dentro, lo que quiero comunicar hacia otra persona que escucha y recibe esos sonidos y sabe lo que yo quiero expresar. Mucho más fácil, ¿no? Ahí se lo rompí. Así que creo exactamente es lo que Juan intentaba de explicar aquí, que está diciendo que Jesús expresa a Dios perfectamente así que es como Dios quiere hablar con los hombres. Como Dios es espíritu, nadie puede ver a Dios y sobrevivir, como te lo dijo a Moisés, que nadie puede verme y vive, porque nadie nunca ha visto a Dios. El Señor Jesús mismo lo dijo, que nadie nunca ha visto a Dios. Así que ¿qué hace Dios? Dios se expresa a través de Jesús, se expresa perfectamente en la persona de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús viene, como dice, revela lo que el Padre quiere decir, o lo que el Padre quiere de nosotros. Así que Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. No vemos a Dios, nunca le hemos visto porque Él es espíritu. Pero Dios se ha revelado, es lo que Juan está diciendo. Dios se ha revelado en la persona de Jesús. Ahora sabemos la mente de Dios a través de Jesús. Sabemos los deseos de Dios a través de Jesús. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos, como Él quiere que caminamos a través de Jesús. Porque Jesús es esta palabra de la boca de Dios que nos expresa la mente y las intenciones y el plan y el propósito de Dios. ¿Eso fue demasiado? ¿O se entendió? Vamos a intentar seguir para luego voy a elaborarlo más para que lo podáis comprender. Así que de esta manera Dios con su pensamiento, lo que es la persona de Jesús, si la palabra de Dios a través de Jesús, así que Jesús expresa a Dios perfectamente y Jesús entra en los hombres para revelarnos a Dios. De esa manera, Dios con sus pensamientos y sus ideas y su camino
que eran antes ocultos o muy elevados o muy escondidos para nosotros, ¿qué hace ahora? Pudieron entrar en nuestras mentes a través de la persona de Jesús. Por eso que Jesús dijo cuando le preguntaron, Señor, enséñanos el Padre. Y dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no sabéis, no me habéis visto. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Qué quiere decir? Que si ves a Jesús, has visto al Padre. Si habla Jesús, es el Padre que habla. Todo lo que ve Jesús haciendo, que amaba a los pobres, estaban ahí exhortando a los orgullosos, a esos religiosos. Es el Padre que hacía todo eso a través de Jesús. Jesús expresa lo que el Padre es. Revela el Padre a nosotros. Porque nosotros no podemos estar en la presencia del Padre. Jesús es el vínculo de comunicación. Se lo pongo así para que lo podamos agarrar más. Jesús es el vínculo de comunicación entre Dios y los hombres. Este vínculo de comunicación es como esa palabra que sale, es Él que sale del Padre. Es el vínculo de comunicación, lo que Juan nos explica, entre Dios y los hombres. Dios se expresa en Jesús. Jesús es el vínculo de comunicación entre Dios y los hombres. Y Dios se expresa en Jesús. Y en Jesús, Dios entra en los hombres. Dios se expresa en Jesús y Jesús entra en los hombres y nos revela a Dios. Dios se expresa en Jesús y Jesús entra en los hombres y nos revela a Dios. Así que Jesús es la comunicación entre Dios y los hombres. Por eso que Él pudo decir esto que dice en Juan capítulo 14, 6. Esas son las declaraciones mismas de Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. ¿Por qué? Porque Él expresa al Padre. Es Él el vínculo de comunicación entre Dios y los hombres. Es Jesús, este vínculo de comunicación. Quitamos a Jesús de medio, no podemos llegar a Dios. Es como esa escalera. ¿Se acuerdan cuando Jacob se estaba escapando de su hermano y tuvo un sueño? Había una escalera, había ángeles que subían y bajaban. Esa escalera representa a Jesús. La conexión entre la tierra y el cielo es solo por Jesús. Es solamente a través de Jesús que Dios tiene comunicación con nosotros. Quitamos Jesús de nuestras predicaciones, hablamos con sabiduría de hombres. Quitamos Jesús de nuestra iglesia, no hay Espíritu Santo. Porque por Él vino el Espíritu Santo. Por Él los cojos caminan, los ciegos veían y siguen viendo. Por Él tenemos salvación. Sin Jesús es lo que Juan está diciendo. Él es la luz. Él es la vida eterna. Él estuvo ahí desde el principio. Él es Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Sin Él nada había sido creado. Es que Juan nos revela eso de Jesús. Y Jesús mismo nos dice, Señor Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por medio de Él. Así que ningún hombre viene a Dios sino por medio de Jesús. Dios ha hablado en Jesús y a través de Jesús Dios puede entrar en las vidas de las personas. Vamos terminando ya en el último. En Jesús estaba la vida. Y esta vida es la gran visión que Jesús, o es la gran visión de Jesús que Juan nos revela. Juan nos revela que Jesús, en Él estaba la vida. Es que Juan empezó diciéndonos que la vida eterna, la vida, toda la vida que nosotros hemos recibido, la vida eterna, todo proviene del Señor Jesús mismo, que en Él estaba la vida. Así que puede ser que mientras hablo, algunas personas pueden estar aquí y dicen que, wow, mira cuán grande han hecho Jesús hoy para mí. Jesús ya es demasiado grande, es asombroso. Creo que alguien como yo no puede hacer. Es cierto, alguien como nosotros no podemos acercarnos a Él por nuestra propia fuerza.
Pero hay una buena noticia, es que Él mismo, lo que vamos a ir leyendo, que Él mismo dice que cualquiera que venga a mí, yo no lo voy a echar fuera. Es una invitación para cada persona. El que quiere venir a Jesús, Él no lo va a echar fuera. La palabra se convirtió en un ser humano. Él que lo trajo todo a la existencia, entró en el mismo mundo que Él había creado. Él vino a buscarte a usted y vino a buscarme a mí. Él vino a morir por sus pecados y vino a morir por mis pecados. Y vino en el momento preciso, no un día tarde, no un día antes. En el momento preciso, Él vino. Y una cosa es cierta, hermanos. Si has visto a Jesús, si has tenido un encuentro con Jesús, si tienes una relación con Jesús, téngalo por seguro que tienes una relación con Dios. Y has visto o tienes la relación con la única persona que puede hacer por ti lo que ninguna otra persona en el universo puede hacer. Y esa persona es el Hijo de Dios, la palabra que se hizo carne. Amén. Oremos. Señor Jesús, sabemos tu nombre ahora, la palabra. Pero te alabamos esta noche, porque eres la palabra que hizo la vida, la palabra que creó todas las cosas. Nada hubiera sido creado si no fuera por ti. Todo lo que podemos ver, lo hiciste tú. Y también nos hiciste a nosotros. Y luego te convertiste en uno de nosotros. ¡Qué asombroso! El Creador se hizo creación. Señor, hay muchas cosas de las que hemos hablado esta noche que están más allá del alcance de nuestras mentes, cosas que no podemos comprender y ciertamente no vamos a poder comprenderlas en esta vida. Y sin embargo, te agradecemos que estés al alcance de nuestras mentes. Podemos entenderte porque eres como nosotros. Y sin embargo, vemos que en ti es Dios. Qué asombroso, Padre. Señor Jesús, tú das sentido a nuestras vidas. Entra en nuestras vidas, te lo suplicamos hoy. Y danos una vida con un propósito, una vida con un significado, no una vida vacía. Ayúdanos a vivir con un propósito, Señor. Danos un propósito para vivir, un propósito para vivir con esperanza e inesperanza. Señor Jesús, te adoramos, te amamos, te adoramos. Tal vez algunos de nosotros nunca nos habíamos dado cuenta de lo grande que eres hasta esta tarde. De cuento, habías hecho antes de nacer, de tantas cosas habías hecho antes de nacer. Y el poder que tú tenías antes de venir aquí al mundo. Te agradecemos que seas el mismo hoy y para siempre. Amén. Amén.